Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Es hora de tomarle el pulso a la bolsa. Jornada de miércoles, jornada de caídas hoy para la bolsa. Se ha dejado el IBEX 35 un 2,26%. Ha cerrado en los 7.660 puntos. Vamos a ver cómo se han comportado cada una de las 35 compañías del selectivo español. Y comenzamos con tono negativo con los títulos de Abengoa bajo un 1,16% hasta los 2,48. Bajadas también para Abertis, que retrocede un 0,77% y se queda en los 11,66. Caídas del 2,65% para Acciona hasta los 46,16. Sin embargo, en números verdes encontramos a Acerinox, que se apunta a una subida del 1,24% y se sitúa en los 8,66. Volvemos al tono negativo con los títulos de ACS abajo un 1,34% en los 16,24. En positivo encontramos a Amadeus, que se apunta a una subida del 0,21% y se queda en los 19. En los 12,01 ArcelorMittal ha caído un 1,84%. Retrocesos para Banco Sabadell, en concreto de un 1,05% y se sitúa en el 1,89. Abultadas caídas para Banco Popular, ha caído por encima de los 4 puntos porcentuales hasta el euro,15. Caídas también para Bankia, en concreto del 3,34%, se queda así en el 1,1. Sin embargo, vemos avances cercanos al punto porcentual para Bankinter en los 3,06. Volvemos a los números rojos con BBVA, que retrocede un 3,71% y se queda en el 6,09. Caídas superiores al punto porcentual para bolsas y mercados españoles en los 16,25. Caídas para CaixaBank, cae hasta los 2,8 después de apuntarse un retroceso del 3,41%. De los pocos valores en positivo en la jornada de este miércoles, día arriba un 1,40% hasta los 4,92. En Agas cae hasta los 15,27 después de retroceder un 1,04%. Y en los 15,71 Endesa abajo un 2,96%. Retrocesos para FCC de un 1,94%, se sitúa en los 9,88. Caídas del 0,70% para Ferrovial hasta los 10,91. Caídas también para Gamesa, que retrocede un 0,93% y se queda en el 1,7%. Por cierto, que hoy el fabricante de aerogeneradores ha comunicado a los sindicatos el reparto por comunidades autónomas de los 480 despidos que prevé realizar en nuestro país, de los que más de la mitad se llevarán a cabo en Navarra, seguido de País Vasco y de Madrid. Continuamos el repaso al IBEX 35 con los títulos de gas natural abajo un 0,96% hasta los 11,91. En números rojos encontramos también a Grifols, que cae un 2,12% y se queda en los 25,35. Y en los 3,85 Iberdrola ha caído un 1,66%. Caídas también para Inditex del 2,03%, se queda en los 97,85. En el caso de Indra, el retroceso ha sido del 0,94% hasta los 8,71. Retrocesos también para IAG, que cae hasta los 2,16 después de apuntarse un retroceso del 1,1%. Y en los 2,03 Mafre ha caído un 0,73%. Volvemos a los números verdes, en este caso para Mediaset, que se apunta a una subida del 0,93%, se queda en los 4,22. Sin embargo, OHL ha caído un 2,58% hasta los 19,61. Números verdes para Red Eléctrica, sube un 0,58%, se queda en los 36,15. Repsol ha caído un 2,97% hasta los 15,01. Caídas también para SACIR Vallehermoso del 5,2% y se queda en el 1,44. SACIR Vallehermoso, que cobrará mañana un importe de casi 25 millones de euros por el dividendo que repartirá Testa. Su filial de patrimonio inmobiliario aprobó en la reunión de su Consejo de Administración abonar un dividendo bruto de 0,217 euros por acción. Los tres últimos valores de nuestro selectivo del IBEX 35 están en números rojos. Santander abajo un 3,55% hasta los 5,52. Abajo también
técnicas reunidas retrocede un 1,8% y se quedan los 36,59. Y por último, Telefónica ha cerrado en los 10 euros por acción con una caída del 2,10%, precisamente en un día en el que ha rendido cuentas, ha obtenido un beneficio neto de 3.455 millones de euros hasta septiembre, un 26,4% más que el año pasado. La multinacional ha declarado un resultado operativo antes de amortizaciones de 15.782 millones de euros, un 10,7% más, mientras que el resultado operativo creció un 19,6% hasta los 8.009 millones de euros. La deuda financiera neta se ha reducido en casi 5.500 millones de euros desde finales de junio hasta situarla en los 52.823 millones. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial. 7 y 5 minutos de la tarde, vamos a buscar el análisis de la jornada bursátil de hoy. Nos vamos hasta Hanseatic Broker House. Don Roberto Vázquez, analista de Hanseatic Broker House. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Caída hoy significativa. Más de 2 puntos ya son como para llamarlo significativo. 2,26% abajo. Entre Bruselas y Wall Street, dicen, nos han hecho la pinza. Pues efectivamente, entre quizás la renta variable orientada al DAX alemán y lo que ha pasado en la renta variable americana en jornada post elecciones, que históricamente generalmente suele haber caídas, pues la verdad es que ha sido un fiasco. También en Europa hemos conocido quizás los resultados de previsión de déficit para finales de años y la posibilidad de que no se cumplan, más que la posibilidad, prácticamente la confirmación de que no se van a cumplir, y es algo que yo creo que también el mercado ya venía descontando. Sobre todo se veía en el plano técnico, en gráficos de medio y largo plazo, especialmente en mensuales, donde ya los inversores estaban introduciendo posiciones bajistas, sobre todo en los índices americanos y concretamente en el DAX. En el IBEX no se ha visto tanto, pero ya sabemos que por correlaciones pues nos vemos empujados por estos mercados. Hemos perdido los 7.800, hemos perdido los 7.700. No sé si lo de hoy, con pasar página del calendario, mañana vendrá mejor el día o nos va a pasar factura. Bueno, pues yo creo personalmente, y no quiero ser demasiado pesimista, pero la verdad es que la situación no acompaña para nada en absoluto, ni tanto fundamentales ni el plano técnico. Creo que lo que va a decidir el futuro de la economía española va a ser pues la pronta recuperación de la economía americana, el empuje de la demanda de China y sobre todo pues que se tomen por fin medidas contundentes en Europa, que para nada se está haciendo. Unificación fiscal, que se lleva tratando este tema desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, no muchos años, y bueno, y en eso estamos. Estados Unidos ahora mismo se enfrenta, concretamente Obama, a problemas importantes, problemas con los legisladores en cuanto a la aprobación del abismo fiscal, que está prácticamente por encima de los 2 billones de dólares, los problemas de quizás de impulso que está teniendo China, en temas de política exterior con respecto a la capacidad armamentística de Irán, problemas que va a tener con respecto a quizás a la reducción del gasto público que tendrá que hacer Obama y incrementar impuestos, temas sobre todo también en el sector de la salud, con lo cual eso nos va a afectar directamente a nosotros. Bueno, a ver cómo vienen las cosas. Vamos a hablar de compañías. La protagonista empresarial del miércoles es Telefónica, con esa presentación de resultados, a pesar de haber anunciado que ha reducido significativamente su deuda, a pesar de haber anunciado que mantiene el dividendo para el año que viene. Hoy el mercado no ha cogido muy bien esos resultados, se ha dejado más de 2 puntos la operadora española. ¿Cómo está el valor? ¿Qué dicen los gráficos, Roberto? Bueno, pues la perspectiva que yo estaba analizando, que es en gráfico semanal, en principio está en una zona intermedia, lateral. La zona superior está en 11,52 euros y la zona inferior en 8. En principio debería de seguir cayendo el valor, y no espero ahora mismo, personalmente no veo ningún tipo de inversión en el valor. De hecho, los mismos, la familia Koplovich, pues ha realizado desinversiones importantes en la compañía, tanto en Telefónica como en Iberdrola, que prácticamente tenía un porcentaje de inversión en la misma cercano al 12-13%, con lo cual no es algo que ni mucho menos pues vea como inversión Telefónica. Hay otro de las grandes del parque que presenta resultados mañana, es Repsol. Las previsiones dicen que podían ser buenas cuentas. ¿Técnicamente también son buenas las previsiones de Repsol? No.
rotundamente no. En gráfico mensual existe una importantísima ahora mismo por la zona en la que está cotizando, quizás un poquito por encima de la zona en la que está cotizando, entre los 15 y los 16. Es una zona donde ha habido un volumen de negociación muy elevado. Los indicadores con los que trabajamos desde la agencia, que son indicadores discrecionales, nos dan precisamente lo contrario, posición bajista, no posición de ni mucho menos inversora, y en eso estamos. Hay otro valor de los que suelen pasar desapercibidos, que es ArcelorMittal, que hoy recibía una buena noticia. Dice Credit Suisse que es momento de comprar. Técnicamente, Roberto, ¿también da ArcelorMittal señales de compra? Sí, lo que pasa es que esa señal de compra la ha dado hace un mes, concretamente. O sea, que Credit Suisse va tarde. Con lo cual es tarde. Yo creo personalmente que esa señal de compra efectivamente la dio hace un mes, porque en la zona de cotización de prácticamente los 10 o así fue una zona entre 10 y 11 muy buena para entrar. Estamos en 11.52. Insisto que yo ahora mismo tampoco entraría, porque realmente la opción de compra fue hace un mes, para ser exactos. Entonces, pues entrar por entrar no merece la pena. Y luego hay un mercado también, un valor también del mercado continuo, ya no del IBEX, que también ha presentado resultados que hablan también muy bien, al menos por fundamentales de él, y que es Vueling. No sé si técnicamente tiene buena pinta o no. Pues mira, curioso, efectivamente, con Vueling es de las compañías que en cuanto a fundamentales hablan muy bien, pero en el plano técnico hay totalmente una discordancia o divergencia, porque efectivamente está en una zona de resistencia, también en gráfico semanal, que son las zonas más importantes que hay que mirar, zonas de inversión a medio y largo plazo, importantes de soporte y de resistencia, y esa zona de resistencia estaba en 5,88. Ha funcionado muy bien, concretamente, vamos a ver exactamente, os digo, qué día ya fue zona de resistencia, que fue muy importante para el mercado, y lo que ha hecho es copiar esa zona de resistencia, y por eso está corrigiendo, que fue exactamente, os digo en un momento. Uh-huh. Abrimos el gráfico, que no nos hemos ido, ¿eh? Sí. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. El 16 de febrero, concretamente, ¿vale? Se ha vuelto a repetir porque el mercado tiene memoria, está rebotando de momento en esa zona y es posible que se pueda dirigir a la cotización de 3.41 porque está en un mercado también lateral. Con lo cual, siempre en mercados laterales generalmente suelen moverse en oscilaciones entre el borde superior de la zona técnica y el borde inferior. Entonces, hasta que no confirmemos una ruptura, pues no podríamos decir en Vueling que tendría que coincidir con los fundamentales, con lo cual yo me inclino a pensar que podría ir hacia la zona baja del canal. Para terminar, Roberto, ¿alguna recomendación? ¿A qué valor le habéis echado el ojo esta semana? Hanseatic Broker House, ¿qué os gusta? Pues mira, es curioso porque no es un valor ni mucho menos como... es entre inversión y especulación, porque también puede valernos como operación de corto plazo. Son posiciones bajistas, puede sonar un poco quizás diferente a lo que se suele hablar, pero son posiciones bajistas tanto en Bayer como en Siemens, la compañía Siemens. Posiciones bajistas prácticamente las zonas de cotizaciones de mercado. Es una pena porque si esta entrevista la hubiéramos tenido por la mañana hubiéramos cogido muy buenas operaciones, pero siguen siendo alternativas de inversión ya mismo, con operaciones directamente a mercado. Vamos a ver si no hemos llegado demasiado tarde. Lo intentaremos. Don Roberto Vázquez, analista de Hanseatic Broker House. Gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Crédito y caución patrocina el Diccionario Económico. Caballero Blanco. El caballero blanco es el inversor que de forma amistosa sale en ayuda de una empresa que puede ser cazada de forma hostil por otra compañía. Cuando se produce una operación de este tipo, en el que una empresa quiere hacerse con otra sin acuerdo, el Consejo de Administración de la OPADA puede intentar defenderse por varias vías. Limitación de los derechos de los consejeros, desacreditar el precio de la oferta realizada, recomprar acciones en el mercado para hacer subir estas, buscar a un inversor que adquiera un número suficiente
suficiente de acciones para frenar la OPA, plantear acciones legales que retrasen el proceso de adquisición y, por último, el objeto de este capítulo, buscar un caballero blanco que de forma vistosa lance una oferta por la compañía. Hay varios casos muy conocidos en nuestro país en los que una empresa ha recurrido a esta figura. El más recordado es el de Endesa, que recurrió a la alemana E.ON para evitar la OPA hostil que lanzó Gas Natural por la eléctrica, que entonces presidía Manuel Pizarro. Sin embargo, al final, ninguna de las dos pudo hacerse con la española, ya que Enel y Acciona se cruzaron en el camino, llevándose consigo las mieles de Endesa. Gestiona Radio, el diccionario económico. Crédito y Caución ha patrocinado el Diccionario Económico. ¿Ha oído hablar de la nueva plataforma de marketing? ¿Conoce la radio corporativa? Descubra cómo el audio puede ser su aliado para fidelizar, dar a conocer sus productos y mantenerle al día de sus últimas novedades en responsabilidad social corporativa. Todo tiene cabida en su web radio. Sus clientes podrán oírla en su web, en los smartphones, en sus puntos de venta y todo ello siempre conectado con las redes sociales, imprescindible en su marketing relacional. Audiencia. Somos profesionales especializados en radio por internet. Visítenos en audiencia.com, audiencia con Z. Audiencia, su radio corporativa. El ciclo económico es inevitable, pero sea cual sea el momento que nos toque vivir, siempre habrá oportunidades de crecimiento y riesgos de impago. Miles de empresas se apoyan en Crédito y Caución para afrontar sin vértigo esa trayectoria. Porque, sea cual sea el ciclo que toque, decir Crédito y Caución es hablar de tranquilidad ante los altibajos. Llámenos al 902 25 77 00. Vaya lío. Este año me ha tocado encargarme de la cena de Navidad de la empresa. Uf, a mí me la encargaron el año pasado. Al final contacté con Ramsés y me lo organizaron todo. Son especialistas, hacen más de 200 eventos al año. Ah, ¿Ramsés no es el sitio que está en la Puerta de Alcalá? Pero, ¿nos lo podemos permitir? Sé que lo ha decorado Philip Stark y es muy moderno. Claro que sí. Yo elegí un menú muy asequible y fue una experiencia mágica. Apúntate su teléfono y llámales 673-63-1001. Sí. 673-63-1001. Competición, mecánica, seguridad vial, pruebas, últimas novedades. Sun & Bikes te trae toda la actualidad del motociclismo contada en una hora y como a ti te gusta, de forma sencilla y amena y sobre todo objetiva. Sun & Bikes, dirigido por Ignacio Seijas y con el mejor equipo del sector en exclusiva para Gestiona Radio y para ti. Recuerda, Sun & Bikes con Ignacio Seijas los sábados a las 10 de la noche. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Las 7 y 18 minutos de la tarde, abrimos comité de dirección. Dos temas hoy sobre la mesa. Uno, sobre todo, el de Estados Unidos. El otro, el de Bruselas. Así es que de viaje nos vamos a ir hoy con la maleta. Viene ya don Gonzalo Mijangos, director general de Interamex.com. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Rubén. Y a las 8:30 exportar. Sí, señor. Hoy nos vamos a ir triplete. Colombia, Chile y México. Sitios muy atractivos. ¿Y usted de árbitro? Bueno, no me pongan el brete, porque ya sabe que a mí me canea todo el mundo. Le he traído a usted como experto, como bilbaíno y como demás cosas. Yo tengo que avanzar, que tengo una creencia que no puedo negar,
porque claro, Colombia. Entonces mi hija es colombiana, tenemos oficina allí, pero en fin, los otros países intentaré ser lo más que no se le vea el plumerito posible. Así me gusta. Don Javier Heredia, profesor de UDE, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con la maleta puesta, nos vamos a Estados Unidos hoy, que estuvo usted trasnochando ayer un poco. Sí, pero sí. Y no, bien, trae buena cara, trae buena cara. Hombre, sí, ibuprofeno. Sí, hoy es la noche americana. ¿Se ha dado bien la noche americana? Pues no sé, porque lo dejé a las 2 con los recounts y los swinging states y dije, ay, qué bien, qué entretenido. Y dije, hasta aquí hemos llegado, porque hoy era día de labor. Hoy no hay huelga, es la semana que viene. El miércoles que viene, día 14, huelga. Bueno, ya veremos. Le he dejado para el final, y no porque sea menos importante, sino porque no sé si hay que darle la enhorabuena o no. Doña Patricia Fernández, consejera de Madrid Commerce Week, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Y digo la enhorabuena porque el viernes nos dijo que ya iba con Obama. Yo sí, yo prefería que ganara Obama antes que Romney, la verdad. Yo también. Me lo ponía fácil, todo hay que decirlo. Y usted, Gonzalo, nos ha mojado mucho. ¿Con quién iba usted? Ahora todo lo pasado ya es más fácil. No, ya sabe don Rubén que yo tengo ese terrible defecto de que digo lo que pienso. Pues dígalo. No, yo iba con Romney. A mí me gustaba más, sí. Aunque, bueno, yo creo que las políticas en el exterior van a ser las mismas de uno y de otro. Pero a mí me gustaba más Romney. Bueno, luego nos vamos a Estados Unidos. Antes, para empezar, aparte de Estados Unidos, no sé qué tema... Alguna cosa curiosa que hayan visto ustedes, si es que la han visto por ahí algo hoy. Sí, yo quería traer una cosita, que es que la actividad industrial vasca cayó un 8,4% en septiembre. Básicamente esto lo quería traer por dos motivos. Uno es que a mí me gusta mucho el concepto empresarial vasco en el sentido de las pymes industriales. Creo que es uno de los grandes factores de crecimiento, de los potenciales motores de crecimiento que vamos a tener en este país. Es un modelo que se está exportando bastante bien a otras regiones españolas, como Castilla y León. O sea, a mí me gusta ese modelo y me preocupa que estén también sufriendo, que es el segundo punto por el que lo quería traer, porque vemos que está todo interconectado y que básicamente están decreciendo o están contrayéndose porque la demanda interna se está contrayendo. Entonces, de hecho, son los bienes de consumo los que más están sufriendo este decrecimiento. Entonces, quería traer esta noticia más que nada porque traer a colación estas dos ideas. La primera, el modelo de crecimiento que vamos a tener, que lo hablaremos luego, supongo, con el caso americano, porque efectivamente es uno de los grandes factores si va a ser el motor de la economía mundial o no, y cómo nos vamos a asumir a ese motor, a esas nuevas energías. Y luego, en segundo lugar, porque sí quiero traer esa relación también con el tema americano, de que estamos todos muy, muy interconectados y realmente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, vamos a ver este dato muy concreto, una región muy concreta, si es un síntoma más de donde no tenemos que ir. Por alusiones bilbaínas. Vaya día que me espera hoy. Hombre, no. Declararme pro-republicano y ahora encima defender el bastión de Bilbao. Pro-republicano hablamos de América, ¿no? Que es distinto, ¿no? Sí. Vale. Bueno, y el otro también. Vale, bien. Pero ojito, que pregunto. el tema de ser republicano, yo creo que también, como pasa mucho con los nacionalismos que han hecho ya suyos los colores y las banderas, es decir, se puede ser republicano sin ser evidentemente de izquierda, no tiene nada que ver, No tiene nada que ver. Pero bueno. Yo el tema de la actividad vasca, pues hombre, yo creo que están sufriendo como sufren todos. Al final tienen pymes. Es verdad que tienen una actividad internacional notable, pero no es suficiente para capear el temporal. Aún así, creo recordar que la comunidad autónoma vasca, el País Vasco, pues sigue teniendo el PIB per cápita más alto de España, me parece. La tasa de desempleo probablemente de las más bajas, en el veintitantos, pero de las más bajas, etc., ¿no? Además han hecho hace poco, en no sé qué periódico estadounidense era, algo así como El Milagro Vasco. Han hecho un reportaje, han venido a ver. Sí, porque ¿no? Hay 200, sí, han decidido, la radio pública americana decidió que el Milagro Vasco se explicaba porque llovía 200 días al año y que el problema, y luego curiosamente eso es falso. La Euskadi tropical existe, eso es falso. No, es cierto, yo soy de Donostierra, es cierto. Llueve que te puedes, que te acostumbras. A mí no me importa. A ver, en Donosti llueve más, ¿eh? Sí, eso sí. Además está más cerca de Francia. Eso es bueno.
Bueno, y lo que decían, la otra cosa que era un argumento realmente muy retorcido que decía el corresponsal de la radio pública norteamericana, decía que como el problema de ETA había hecho que no se construyera en el País Vasco, no estaban sufriendo el colapso del ladrillo. Entonces me parece un poco curioso, porque además hacía una descripción un poco absurda, que era en plan que según dejas atrás los fértiles verdes valles vascos y entras en la meseta, ves esqueletos de construcciones a medio hacer, cosa que parece no sé dónde saca, porque en Burgos está todo terminado que yo recuerde. Que además Burgos es un ejemplo de una ciudad que a mí me gusta mucho, porque es un ejemplo de la España que ha crecido y del cambio que hemos pegado. Es una anécdota muy personal. Yo cuando era niño íbamos obviamente de Madrid a San Sebastián por la carretera nacional, que no era autopista, ni se parecía, y parábamos en todas partes. Y yo recuerdo de niño salir de Madrid, que estaba bien, y entrábamos en la Castilla Profunda y era otra cosa. O sea, parábamos en Aranda, en Burgos, y decías, mamá, esto no me gusta tanto. Y luego llegamos a San Sebastián, o Vitoria, luego a San Sebastián, y ya era otra cosa. Y ahora ya no. Ahora vas a Burgos y no tiene absolutamente nada que envidiar a San Sebastián en calidad de vida, en novedades, en centros, etcétera. Es un ejemplo de que la mediana ciudad española es la que ha disfrutado del desarrollo de los últimos 30 años. Bueno, dejo hablar a otros contertulios que estoy metiendo aquí un speech. No, estaba pensando si lo de la lluvia realmente tendría tanto que ver, pero claro, entonces también tendríamos que tener el milagro cántabro, ¿no? Y el milagro asturiano. Sí. Y no sé yo, hay... Y además digo, o sea, yo soy de Bilbao, tengo 53 y salía de Bilbao pues hace con 26 años, una cosa así. De pequeñito llovía mucho. En Bilbao empezaba a llover en octubre, una cosa así, y paraba abril y oscuro, fero. Ahora es la Euskadi tropical, llueve pero muchísimo menos. Uy, si te oye Rumni. Eso si te oye Rumni, eso suena a defensa de cambio climático, si te oyera Rumni, porque está depre. Que si te está oyendo que está depre. Pero además, hay que vigilar mucho lo que digo hoy, porque estoy rodeado. Y había dado cuenta de que Romney ha perdido por el cambio climático, porque el cambio climático ha hecho que el huracán, que el Sandy haya sido mucho más devastador de lo que hubiera sido en otras circunstancias, y durante 10 días Romney desapareció y todos los focos se centraron en Obama. Es uno de los dos grandes, luego si quieres hablamos del tema, uno de los grandes puntos de inflexión en la campaña norteamericana. Yo con un montón de ganas de irse a Estados Unidos, nos vamos en 3 minutos antes, señor Mijangos. ¿Qué me quería contar? Yo quería una cosa muy simpática. Me imagino que todos ustedes conocen el Real Decreto 13/2012 de 30 de marzo. Sí, hombre, sí. ¿Verdad? Que modifica el artículo 38 de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre. Sí. Bien, ¿y esto qué quiere decir? Sí, por favor. Pues que las reclamaciones que queramos poner en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, usuario Teleco, pues que ya las empresas no podemos ponerlas desde el 1 de abril de este año. Es decir, solo las pueden poner particulares y autónomos. Cualquier persona jurídica o empresa no puede. He aquí, digo, anda, qué bonito, Digo porque lo intenté hacer ayer, porque estamos ahí en una reclamación, además no tengo ninguna prenda de necio, porque lo vamos a tuitear también con la gente de Movistar, por una tontería de 200 euros. Y ya después de mes y medio nos hemos calentado, hemos llamado aquí para poner y me dice, no puede, ¿cómo que no puedo? Digo, no, ¿es usted empresa? Sí, pues no puede, por este decreto. Entonces, yo me imagino que las operadoras están todavía brindando con champán y percebes, porque he hecho una cuenta, la cuenta de la vieja funciona muy bien. Es decir, en España hay 3 millones entre empresas y autónomos, 2 millones de autónomos, 1 millón de empresas. Bien. El gasto medio de las pymes, de ese millón de empresas, aproximadamente 900.000, 850.000, son pymes. Bien, el gasto medio, según un estudio de DMR Consulting, en telefonía son 6.600 euros, 6.652 euros al año. Gasto medio de la pyme. Bien, eso multiplicado por 900.000 dan la bonita cifra de 5.986 millones de euros al año, que nos fundimos en esto. Pues mire, ¿cuántos de esta mesa no hemos tenido una reclamación a uno de los operadores? Bueno, pues aunque solo fuesen el 10%, claro, ahora ya no lo vamos a reclamar, porque la única vía, como me decían ayer, es la judicial. Digo, ¿cómo van a reclamar yo 200 euros por la vía judicial? Ni 200, ni 1.000, ni 2.000, ni 3.000. Si son 20.000, pues a lo mejor. Pero bueno, pues aunque solo fuese el 10%, se van a ahorrar 600 millones de euros al año. ¿Qué le parece, don Rubén? ¿Cómo se le queda el cuerpo? No, mal, revuelto. Entonces, yo no sé quién ha dado a luz a este decreto, pero es un gol por toda la escuadra a las pymes de este país. Siempre ganan los mismos. Pero por toda la escuadra.
Y es que me enteré ayer, entonces yo creo que es lo que quería comentar, que está muy desaparecido en combate. Luego les cuento una cosa de las operadoras, pero a micro cerrado. Vámonos a Estados Unidos, que les veo con muchas ganas. Estela Santos Mazo, corresponsal de Expansión en Estados Unidos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Que decía todo el mundo que estaba el partido empatado, que casi había que llamar al tío Sam para que lanzara una moneda y eligiera al vencedor. Y al menos en el voto electoral arrasa Obama. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que pese a que todas las encuestas generales decían que se iban a quedar más o menos empatados, con un 47%, era la última encuesta de consenso, los votos electorales más o menos siempre han sido para Obama, no con la mayoría que ha tenido, porque no se esperaba que fuera un resultado tan apabullante, pero sí que ha superado con la suficiente holgura como para superar a Romney en estados que los republicanos confiaban que se llevarían, como New Hampshire. Ha sido algo, la verdad es que desde Estados Unidos, que seguimos también aquí al minuto las elecciones, hubo un momento en el que se pensó que ganarían los republicanos, pero la victoria de Ohio fue ya como definitiva para Obama. Estela, dice el gobierno español que ha ganado el nuestro. ¿Tenemos que estar contentos? Bueno, sabes que se está apuntando todo el mundo al caballo ganador. Estoy haciendo para el periódico ahora las reacciones y no hay nadie que diga lo contrario. A ver, sí que es cierto que Obama, de cara a Europa, va a seguir presionando para que el BCE siga interviniendo en la economía, lo cual ahora mismo, tal y como está España, es positivo. Y que, en cambio, los republicanos, como sabéis, eran mucho más críticos con los recortes de gasto y con las políticas que estaba llevando a cabo Rajoy. Entonces, en ese sentido, si esperamos un apoyo mayor de Estados Unidos, yo creo que sí que es una buena decisión lo que ha pasado. Oyendo esta mañana al líder de los republicanos en España, hablaba de que es imposible ganar con el sistema aquí en Estados Unidos unas elecciones si no se obtiene el 90 y tantos % del voto hispano, decía. No sé si oyendo esas declaraciones no es descartable que el próximo candidato republicano a la Casa Blanca sea un hispano. El voto hispano efectivamente ha sido una de las claves de la victoria de Obama y uno de los puntos más débiles de los republicanos. A ver, yo creo que queda mucho para que el candidato sea hispano, no sé. También es verdad que hemos tenido el primer presidente negro, el primer presidente mormón podría haber sido Romney y ahora podríamos tener un hispano en la Casa Blanca. Hay que arreglar muchas cosas para que eso pueda ser así. Os recuerdo que una de las promesas incumplidas de Obama más grandes es la reforma migratoria. Y ahí se la está jugando bastante, porque los hispanos han apostado por él y como no cumpla lo que ha prometido, puede ser, como dices, decida bastante de lo que pase dentro de 4 años. El principal reto económico que tiene Obama en esos 4 años por delante, ¿cuál sería, Estela? El precipicio fiscal ahora mismo, sin ningún tipo de dudas. Como sabéis, el precipicio fiscal es un ajuste de impuestos y de gastos que republicanos y demócratas acordaron el año pasado en verano, cuando nos quitaron la AAA aquí en Estados Unidos y demás, de cara a la galería, pensando que esto convencería al mercado y evitaría que el país cayese en suspensión de pagos. Ha ido pasando el tiempo con las elecciones muy reñidas y aquí no se ha llegado a ningún acuerdo y ahora mismo tenemos sobre la mesa un ajuste de $600.000 millones que va a entrar en vigor en enero. Y que si no hay un pacto que lo evite, va a provocar que el país caiga en una recesión ya, según ha advertido, el FMI, Fitch, y como la misma también agencia de calificación ha dicho que le quitará la AAA. O sea que sin duda ese es ahora mismo el mayor reto que tiene sobre la mesa. Bueno, por cierto, Estela, ¿qué vais a hacer ahora en Estados Unidos, ahora que ya no hay elecciones? No sé si ya como ha empezado la NBA, en la Liga de Fútbol Americano, ya se cambia un poco el foco de atención. Yo creo porque que ahora llevan con las elecciones un año entero. Sí, bueno, estaba ayer mirando, la campaña de Obama empezó hace 20 meses. Fíjate, 20 meses. Y porque ahora... fue el momento en el que la economía de Estados Unidos entonces estaba relanzada y aprovechó el momento, aprovechando que era el 4 del 4 para el presidente 44, una conjunción numeraria hizo ahí con los astros para presentarse como el líder que llevaba al país hacia la recuperación. 20 meses hablando de ello. Pero bueno, ahora tenemos varios meses para hablar de las negociaciones, el precipicio fiscal, que no os vais a aburrir de oír hablar de ellas, para formar equipo, ya veréis, el secretario del Tesoro. Tenemos Estados Unidos para rato, no os preocupéis. Bueno, pues estaremos muy atentos, te seguimos en Expansión, te leemos. Estela Santos Mazos, un placer. Gracias por estar con nosotros. Pues eso es lo que pasó anoche, lo que siguieron ustedes y de lo que tienen muchas ganas que hablar, sobre todo Patricia. ¿Por qué ganó el señor Obama y por qué no ganó el señor Romney? Que parece la misma pregunta, pero no lo es. A ver, supongo que hay múltiples factores, pero yo me quedo con uno muy interesante, que es el tema del voto hispano. A mí este tema me parece interesantísimo. Y además me parece que está ocurriendo una cosa, lo comentábamos un día, Rubén, ¿te acuerdas en la tertulia? Con el tema del castellano, ¿no? Que no nos estamos dando cuenta. Hoy el Huffington Post, la edición americana, abría con Viva Obama en español, puesto en español, no en inglés. Entonces, dando a entender la importancia que había tenido el tema de los hispanos, ¿no?
Y efectivamente yo oía también esta mañana en la radio al representante del Partido Republicano en España que decía que creía que el gran problema que tenían era que el Partido Republicano no estaba sabiendo tratar con las minorías y muy específicamente con los latinos, también con la población negra, pero sobre todo con los latinos. Posiblemente sus posiciones en inmigración, etcétera, están siendo no entendidas por la población, y aunque se supone que el americano blanco medio apoya más a los republicanos, pero no están entendiendo que es que esto ha cambiado, que la conmixtión ya es total, que esto de la globalización es lo que es y que así no llegan a ninguna parte. Comentaban además que muchos de los votantes, había votantes que no hablan bien inglés, de hecho, y por eso en las encuestas muchas veces pensaban que no estaban muy ajustadas porque el propio encuestado no entendía bien las preguntas. Cosa que a mí también me llamaba mucho la atención, y vuelvo al tema de la importancia del español, que es que yo creo que estamos tontos en este país y no nos damos cuenta del activo que tenemos. Me llama la atención que seamos tan torpes. Yo no sé, porque sí, sinceramente, porque tenemos un activo que debe ser el segundo idioma más hablado del mundo y que crece, y aquí parece que nos dedicamos poco menos que a pelearnos por no hablarlo. Y entonces me da pena, porque podría ser un motor económico, motor de riqueza. De hecho, esto entronca con muchas cosas. Muchas de nuestras empresas están salvando resultados en Latinoamérica precisamente, y claro, ahí es más fácil expandirse que en otro sitio donde no te entienden. Entonces, bueno, creo que esta ha sido una de las... Y luego yo me he quedado con ganas de preguntarle a Estela qué opinaba, pero a ver qué opináis vosotros. Decía ella que Obama se la está jugando con la reforma migratoria, porque era una de sus grandes promesas y no lo ha realizado. A ver, todo el que llega al poder defrauda, por definición, y máxime cuando hay grandes expectativas. Porque, como le dijo Hillary Clinton a Obama, cuando se estaban pegando entre los dos para ver quién era el candidato demócrata a presidente, le dijo algo así como que en la campaña uno se maneja con poesía y al gobernar se maneja con prosa. Entonces, bueno, pues sí, Obama posiblemente era muy bueno en la poesía, y cuando llega a la prosa la cosa es más complicada. Entonces, ¿creéis que realmente se le achaca mucho a Obama que efectivamente no ha cumplido con muchas promesas? Pero también es verdad que lleva 2 años con una Cámara de Representantes con mayoría republicana y además con el Tea Party muy lanzado. Es verdad que era su cabecilla, creo que ya no ha salido en esta nueva elección y a lo mejor se moderan, que no le ha dejado hacer muchas cosas. No conozco en detalle cómo es el sistema de aprobación de leyes en Estados Unidos. Pero ¿depende todo de Obama que se apruebe la reforma migratoria, o es que con una Cámara de Representantes tan en contra no es tan fácil que las cosas salgan? Bueno, más que nada el presidente lo que tiene es poder de veto. Claro. Entonces no va a ser tan sencillo si hasta dentro de 2 años que vuelva a haber otra renovación de Senado, que también lo va a tener en contra o tiene en contra. Entonces lo tiene complicado. Efectivamente el voto latino es uno de los grandes factores. De hecho ha bajado sobre el voto latino que tuvo George Bush, del 35% de Bush al 27% que ha sacado Obama, lo cual francamente demuestra que ha sacado Romney, no ha sabido conectar en absoluto con la comunidad latina. Se le ha percibido como alguien contrario a la inmigración. Que si Obama va a lanzarse a la piscina ahora, pues hombre, es un segundo mandato. Y yo creo que los segundos mandatos quieres dejar más tu marca y tu impronta, y ya sabes que tu partido puede, pero tú ya no más. Entonces yo le veo con más posibilidades de que en este segundo mandato se lance a esa piscina o no. Aparte del voto latino, yo sí quería sacar otros factores que me ha gustado, o sea, que entiendo que han apoyado y es económico la reelección de Obama. Ha sido el voto de Ohio y el rescate que hizo la General Motors y a Chrysler. La apuesta por no la contención, la política de contención, léase señora Merkel, o contra las políticas más intervencionistas, pero que fomentan la creación, y que al final ha hecho que no se perdiera más de 1 millón de empleos en el estado de Ohio, y que ese millón de votantes agradecidos le haya ahora dado un empujón en la presidencia. Y luego el ver si esos 80.000 millones que se gastaron de rescate han valido o no la pena. Y yo creo que sí, porque han valido la pena. Primero porque al final el rescate, lo que es el fondo perdido, se ha quedado 14.000 millones de dólares. Tampoco ha sido una gran cantidad. Y además ya lo que es fondo perdido, lo que la General Motors ni la Chrysler ha podido pagar de vuelta, ni lo que se ha perdido en cotizaciones que no se hubieran hecho, impuestos, etcétera.
Y por otro lado, sigue teniendo la Ford, al final no pidió el rescate, de hecho es súper puntera, la Chrysler ha acabado en manos de la Fiat, y General Motors pues ha demostrado que ahora, en vez de ver una empresa que era un poco lo que quería Romney, que más se le echó en cara, que él quería que se hiciera una quiebra paulativa digna, decía él. Yo no entiendo que las quiebras sean dignas, son quiebras, y bueno, pues él tenía eso en mente, y esa figura había sido además hecho una punta de lanza en el orgullo patrio, y realmente es muy importante tanto el prestigio internacional como que se siga percibiendo a Estados Unidos como el motor mundial, como todavía el imperio que nos gobierna, y esta es la realidad. No sé si querías comentar algo más sobre estos temas. No, de hecho el artículo aquel que publicó Rumney, que dicen que no lo tituló él, pero que era algo así como dejad caer a Detroit, ¿no? O una cosa así. Sí, deja caer a Detroit. Pues parece que le ha hecho muchísimo daño. Sí, efectivamente el rescate al sector automovilístico parece que también ha sido pieza clave, ¿no? Ahí yo creo que también está un poco en juego, ya profundizando un poco más, el modelo de Estado, ¿no? Quizá lo que hay diferencia un poco a los dos candidatos es el concepto de Estado o de administración o de gobierno que cada uno tiene. Uno cree que el Estado debe ser un poco más grande, con más funciones, intervenir más, y otro menos. Y esto también entronca con lo de Sandy, aunque parezca que no. ¿Qué funciones debe tener el Estado federal ante catástrofes, si lo reducimos mucho y no tiene competencias ni funciones, pues cuando llegan los grandes problemas tampoco hay recursos para enfrentarse a ellos? Entonces también se ha utilizado como argumento a favor del concepto que tiene Obama más amplio de Estado, el que cuando vienen mal dadas hace falta un Estado más fuerte que haga frente a las demandas de los ciudadanos ante esas catástrofes. Bueno, el tamaño del Estado es algo que también se está reduciendo aquí. Sí. Pero yo creo que deberíamos diferenciar entre lo que es grasa y músculo en el Estado. O sea, realmente es que hay muchas administraciones superfluas, redundantes, que se sobreponen aquí en España. Y yo quizá porque allí es un Estado federal y tiene las competencias más claramente definidas. Aquí aquí no está nada definido. O sea, el artículo 148, el 149 el legislador lo hizo así en su momento. O sea, dijo 148, vamos a decir, que aquí lo vamos a negociar todo. Básicamente al final, pues todo el mundo ha hecho administraciones sobre otras. O sea, y entonces esa es la grasa que yo entiendo que el Estado no está siendo efectivo, no está siendo eficaz. Ya sé que son principios propios de la administración, el principio de eficacia, el principio de eficiencia, pero no lo está haciendo. Entonces ahí es donde espero que esta crisis por lo menos nos quite esa grasa. Bueno, perdón. Yo creo que la victoria de Obama pues es porque a la gente en principio le gusta más oír cosas agradables que desagradables, ¿no? Es porque preferimos su mensaje pues al de Romney o al de Merkel de austeridad, ¿no? Lo que pasa es que es un mensaje que es relativamente cortoplacista y tarde o temprano la cosa revienta. Entonces, como bien decía Patricia, yo creo que son dos modelos de Estado donde uno, el republicano, aboga por una administración mucho más delgada, mucho más ligera, y la administración demócrata pues quiere algo más pesado, ¿no? Yo desde luego no creo que Obama vaya a poder llevar adelante la famosa reforma sanitaria, porque es que el momento es malo. Es decir, estamos en una crisis, bueno, parece que Estados Unidos está empezando a salir, pero todavía tímidamente, y la reforma sanitaria, bueno, no recuerdo ahora bien las cifras, pero hablamos de cifras mareantes, ¿no? Entonces, pues no lo va a poder hacer, porque por muy demócrata o por muy republicano, al final los números son los números y de donde no hay no se puede sacar, ¿no? Y luego está el famoso precipicio fiscal que tendrán que volver a ponerse de acuerdo para evitar un descalabro, ¿no? 12 días. 12 días. ¿Tiene? Sí, porque claro, si no ya es el 1 de enero cuando se colapsa el asunto, ¿no? A mí me da mucha envidia, yo creo, cómo han reaccionado unos y otros, felicitándose y tal, ¿no? A mí me da mucha envidia que todos son americanos, vamos, estadounidenses, todos, con su banderita y su cosa, ¿no? Yo creo que cualquiera de las políticas a lo mejor puede
no es que pueda funcionar bien. Yo creo que la de Obama puede funcionar, pero a un plazo más largo, ¿no? Y en unas condiciones no tan hostiles del entorno. Y la de Romney, pues es decir, mire, aquí no hay que aligerar cosas y tal. Estoy más con él porque yo creo que defiende más la libertad individual, ¿no? Que es el espíritu americano, que también Obama lo citó en su discurso de agradecimiento cuando salió, ¿no? Lo del sueño estadounidense, que es posible. Y es que ya me gustaría a mí que tuviésemos aquí esos ideales, ¿no? Oiga, libertad individual, cada uno pelea por lo que le toca, espere lo mínimo posible del Estado, porque mamá Estado está pues para otras cosas, no para resolverle a usted la vida, ¿no? Pero esa configuración y ese núcleo que tienen republicanos o demócratas, ahí me da mucha envidia. Bueno, yo quería decir, vamos a ver, los americanos es cierto que es un país hecho sobre el patriotismo y los símbolos, básicamente porque es un melting pot y todo el mundo de su padre y su madre, así como que si no haces unos factores de cohesión, pues simplemente pues no sería un país. Entonces es lógico, ¿no? Por otra parte, el que se llevan todos bien, hombre, yo recuerdo el Florida Recount y aquello de llevarse bien nada, aquello fue sangriento y zafio, vamos. Y de hecho han enviado, los demócratas han enviado 10.000 abogados a Ohio porque no querían un Florida Recount 2. Entonces ha sido realmente que te fías, tarari te fías. Y esto es así, o sea que no, la naturaleza humana es la naturaleza humana. Sí es cierto que de todas maneras el espectro americano, pues todo el mundo sabe que está mucho más a la derecha que el de aquí y prima más por la base cultural anglosajona la libertad individual. Como dice Gonzalo Mijangos, los números son los números y son las 7:44 de la tarde. Gestiona Radio. Gestiona Radio. Gestiona Radio. Gestiona Radio. Gestiona Radio. Gestiona Radio. Somos como tú. Ven a Parque Warner Madrid. Disfruta de nuestros nuevos espectáculos y de la zona infantil más grande de España. Y recuerda, segundo día consecutivo, gratis. ¿Sabías que en el espacio Fundación Telefónica puedes descubrir las revoluciones artísticas y tecnológicas que transformaron el siglo XX? Telefónica te invita a descubrir todos los secretos del espacio Fundación Telefónica. Las personas que mejor lo conocen te enseñarán, en un recorrido nocturno, lo que muy pocos han visto. Inscríbete en telefónica.es/cultura. Déjate sorprender por la cultura. Ven al espacio Fundación Telefónica los días 11 y 12 de diciembre y compruébalo de la mano de Telefónica. ¿Quieres estar al día sobre las noticias empresariales más destacadas? Estar actualizado sobre tendencias, vanguardias, nuevos mercados para hacer más rentables su trabajo y su empresa. La revista Dirigentes y su diario online dirigentesdigital.com lo hacen posible. Revista Dirigentes y dirigentesdigital.com, la herramienta indispensable para la gestión del futuro. Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles al increíble hombre Tentuplica, capaz de multiplicar por 10 todo lo que toca. Tocó a su vecina y a los 9 meses tuvo 10 retoños. Tú también puedes multiplicar por 10 tu poder de inversión con la cuenta Tentuplica de Self Bank. Y ahora puedes conseguir un iPhone 5 sin sorteos. Entra en selfbank.es. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Y 46 las 7, seguimos comité de dirección, Gonzalo Mijangos, Javier Heredia, Patricia Fernández, y hay que hablar de Estados Unidos. Nos vamos a Bruselas, porque dice Bruselas, Vega, que el Producto Interior Bruto va a caer más que lo que dice el gobierno, que no vamos a cumplir el déficit y que va a subir el paro. Sí, no son desde Bruselas tan optimistas como lo son desde el gobierno, porque Bruselas prevé que la economía española caiga en el año 2013 un 1,4%, casi el triple de lo que dice el gobierno, y además dice que el déficit público se va a situar este año en el 8%, contando un punto atribuible a las pérdidas por las ayudas a la banca, y que va a seguir disparado hasta el año 2014. Bruselas asegura que la economía solo comenzará a repuntar muy levemente en ese año,
con un crecimiento del 0,8%, inferior también al que espera el gobierno español. Pero lo peor viene del lado del déficit público. Según las previsiones de Bruselas, seguirá fuera de control hasta el año 2014. Este año el déficit será del 8%, contando un punto provocado por las ayudas a la banca. Pero lo peor llegará en los 2 próximos años, porque Bruselas prevé que el déficit se sitúe en el 6% en el 2013 y en el 6,4% en el 2014, el año en el que el gobierno de Mariano Rajoy se ha comprometido a reducirlo hasta el 2,8%. Escuchamos las palabras de Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea. Por lo que se refiere a España, es cierto que hemos puesto el foco en el objetivo fiscal para 2014. El déficit estará muy por encima. Por eso, en la última reunión en México, hace 2 días, hablé con el ministro de Guindos y le animé a concretar lo más pronto sus medidas de consolidación fiscal para el año 2014. Esas son las palabras que decía Olli Rehn. Pues nos ha dejado contra la pared y de espaldas hoy, ¿eh? Qué bonita metáfora. No puedo decir otra cosa. No sé lo que tiene de cierto, no, lo que le parece que tiene de cierto, no. Se ha hecho un silencio. Sí. Vamos a ver, bueno, la comisión efectivamente predice un decrecimiento de... Vamos a ver. Yo el problema que veo es doble. Primero, no solamente que España le dan una proyección de un decrecimiento de 1,4%, a Italia le dan un 0,5%, quiere decir que las 2 grandes economías en problemas de la eurozona, las 2 decrecen, sino que las 2 grandes economías de la eurozona que no están en problemas, pues crecen muy poco. Crecen, estoy leyendo 0,8 para Alemania, 0,4 para Francia. Francamente, eso y nada es lo mismo. El Reino Unido, que es la gran economía fuera de la eurozona, pues están hablando si están en el triple deep recession, o sea que ya van a pesar de que el último cuarto ha crecido 1% empujado por los Juegos Olímpicos, pero tampoco es una economía que esté ahora mismo boyante, con lo cual vemos que este es un problema europeo y estructural. Me preocupa casi más que nosotros cumplamos o no cumplamos el déficit, porque realmente eso se renegocia, como siempre, eso me preocupa menos, y es la realidad, o sea, no cumplimos, bueno, pero vamos a hacer un bla 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 y ya está. Que Alemania se está enfriando, y eso sí me preocupa, porque estamos en algo que ya se ha debatido aquí antes, que si nos rescatan, vale, ¿y quién nos rescata? Porque si el rescatador resulta que está en problemas, ahí está para mí el problema esencial que vamos a tener este próximo año, curso 2012, 13, 14 incluso, y tampoco creo que vamos a tener un panorama muy muy despejado hasta las elecciones alemanas de septiembre del año que viene. Y eso para mí es significativo. Angela Merkel obviamente está pensando en corto plazo y en sus propias elecciones a solventar en septiembre. Y bueno, no sé cómo lo veis, yo lo veo así. Sí, es lo que yo quería apuntar. Yo es que creo que hemos tenido 2 cosas aquí tremendas, que han sido las elecciones americanas y ahora las alemanas, que están influyendo de una manera tremenda, como siempre, en el tema económico. Hemos estado paralizados con el tema americano y ahora a nivel europeo pues tenemos otra paralización con las elecciones alemanas. Y claro, vamos así, de elección en elección, pero el problema es que los mercados siguen, el paro sigue y nos afecta muchísimo las coyunturas políticas de cada país. Eso a mí me preocupa mucho porque nunca... Tampoco se pueden pedir milagros, supongo. No hay un gran estadista que sea capaz de abstraerse de eso y mirar por ese bien común colectivo y olvidarse de su propio interés personal por su elección local. Bueno, supongo que pedir eso es pedir demasiado. Hombre, a eso se le parece mucho Monti, que para eso lo puso Bruselas en Italia y tampoco le ha ido muy bien. Pero vamos a ver, es que yo creo que Europa necesita una refundación. Sí. Lo que es una refundación, porque el problema está, vamos a ver, Merkel quiere que su solución a la crisis es que todo sea más Europa y que los gobiernos estatales den soberanía a Bruselas. Me parece muy bien, estoy de acuerdo. Pero estamos con el huevo y la gallina, porque el problema está en que nadie se fíe de Bruselas, porque aquello es una opacidad terrible. Sí. Se elige de una manera que tú no sabes muy bien quién es tu representante, su contacto con el cliente final, que somos los ciudadanos europeos, no existe, o sea, es un ente abstracto. Entonces, ya esa persona yo quiero cederle más soberanía, y ese es el problema de raíz, que tenemos que refundar Bruselas, hacerle una entidad creíble, porque si no avanzamos hacia Europa federal. Es imposible, y sin Europa federal no tenemos una salida a largo plazo de esto. Javier, te estaba escuchando y podía hacer una traslación perfecta a lo que decía sobre lo de Bruselas de España. Sí, estaba pensando lo mismo. ¿Verdad? Digo, porque a toda esta tropa les conocemos a todos, a toda esta casta
que están ahí, que se pasan un puesto del uno al otro, no, ahora estoy yo, ahora estás tú. No, o sea, es una partitocracia. Aquí por de pronto lo que tendría que haber son listas abiertas, por de pronto. Y es una cosa muy fácil de hacer, ¿eh? Se ponen de acuerdo, que me dice a partir de las elecciones listas abiertas. Y por lo menos conocemos pues al de nuestro distrito, ¿no? Que el hombre se pateara a la calle, como hacen en Estados Unidos y en los Cowboys y estas cosas. Se patean en la calle y por lo menos te lo conoces. Aquí no, aquí tú conoces a uno, señor Mariano Rajoy, Rubalcaba, el que sea, y a partir de ahí los 100 y pico que cuelgan, o en Madrid los 30 y tantos que cuelgan, es que empiezas a repasar y dices, ¿y este quién es? No conoces a nadie. Pero ese es un problema porque se protegen. El otro día oí una cosa muy bonita que dijo, una noche fría, ¿quién va a hacer antes fuego? ¿Uno que tiene ropa, que está abrigado, o el que está desnudo? El que está desnudo, ¿verdad? Pues los políticos están abrigados y es que no van a hacer nada. Pero vamos a ver. Hacen muy poco. Pero a nivel estructural, lo que yo veo es que la Comisión no la elige el Parlamento Europeo, o sea, bueno, claro, o sea, eso ya es el y sin embargo, yo sé pero yo sí sé que mi gobierno lo está eligiendo un Parlamento elegido democráticamente. Sí. Podemos discutir, y yo estoy de acuerdo, manifiestamente mejorable. Yo estoy muy de acuerdo con el sistema de circunscripción y me gustaría que fueran listas abiertas y me gusta el que en Inglaterra tú sabes quién es tu MP, sabes quién es tu parlamentario, le escribes, le pones verde y eso fomenta esas revoluciones, rebeliones. A lo que voy, Javier, es que ayer escuchaba a Rajoy en una entrevista que le hicieron diciendo, bueno, se ha creado una comisión que creo que va a tener resoluciones, y me parece que para junio del año que viene, sobre el tema del adelgazamiento de la administración. O sea, vamos a ver, las elecciones fueron el 20 de noviembre del 2011, ¿no? ¿O me estoy equivocando yo? Va a pasar un año y medio, no más, ¿no? Casi dos. Para el mismo Rajoy que se queja de que Europa... De momento cero, ¿qué es lo que digo? Están abrigaditos y ya está. Pero ¿qué? Todas estas cosas que al final, no, es el chocolate del loro. Pues no es el chocolate del loro, que si los iPads, que si no... Es que, ¿cómo es eso posible? Es que yo creo que además en España se nos juntan dos cosas. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Javier de que Europa necesita una refundación. Pero es que España también necesita una buena vuelta. Correcto. Porque aquí se nos ha juntado que nosotros llevamos 30 años de democracia y que se ha llegado el momento de darnos una vuelta. Que posiblemente otros países europeos llevan otra tradición democrática, llevan otros siglos de democracia y están en otro momento ellos de su propia estructura y de su propia organización. Pero es que a nosotros nos han juntado todos, un poco como lo de la crisis y además la burbuja inmobiliaria. O sea, pues dos cosas a la vez. A nosotros se nos ha juntado que es verdad que Europa necesita una refundación, pero es que además España, como ella misma, tiene un problema. Pero es que tenemos una tradición histórica tan poco positiva en las refundaciones. Sí, eso es cierto. Es el problema. O sea, en eso este país, es cierto. cada vez que hemos hecho la refundación, de hecho, la transición del mundo... ha salido una bien, claro, la anterior. Vamos. Pero bueno, como ya tenemos una anterior experiencia positiva, yo creo que... Vamos a construir sobre algo positivo. Vamos a construir sobre algo positivo. Entonces yo creo que se nos juntan las dos cosas a la vez. Claro. Ahora está habiendo muchas fuerzas centrífugas, ¿no? O centrípetas. Depende de cuando vaya la curva. Claro, efectivamente. Gracias, don Rubén. Pues la del perímetro, vaya. Y es un momento terrible. Pero, claro, el tema de Europa, pues efectivamente, yo creo que tenemos que decidir ir a más Europa, no a menos. Porque yendo a más Europa seremos, al final, unos Estados Unidos, como los de América, pues los Estados Unidos europeos. Es que si no, nos van a comer por las patas. Porque no podemos estar con mercados fragmentados, no sé qué. Esto que nació como una idea, yo creo que hay una realidad que es, oye, hay un mercado que funciona, no hay fronteras, nosotros enviamos, ayer mismo salió un palé de embutido para Alemania, pues qué bien, ningún problema, bien, fantástico. Pero hay que tomar más. Pero hay que refundar en Europa, lo primero hay que refundar Europa para ir hacia Europa, porque si no nos la creemos, no vamos hacia Europa, porque ahora mismo Europa es igual a Alemania, porque en el eje franco-alemán, la verdad es que con Sarkozy había cierto ensoñamiento de que pintaban los franceses y con Hollande ya no hay ninguno. O sea, entonces a día de hoy, cuando Merkel dice más Europa, todo el mundo dice ya están estos invadiéndonos otra vez. Y esa es la reacción que te sale de las entrañas. No, esa es la reacción que sale a determinadas personas. Es decir, yo lo que pasa es que el mensaje que está... Ahora Alemania son los Pepito Grillo. Entonces el Pepito Grillo es muy molesto. Es que dicen cosas de cajón. De cajón. No, al final, o sea, tú no puedes estar, si ingreso 1.000, no puedes estar gastando 1.100 o 1.040 permanentemente. Lo puedes hacer un mes, 2, 3, 4, pero tarde o temprano revientas. Qué corto se me hace. Don Javier Heredia, doña Patricia Fernández.
Les veo cuando quieran, la semana que viene. Bueno, la semana que viene hay huelga, veremos a ver cómo encajamos todo esto. A la siguiente. Yo no hago, Un placer. Cuídense. No, a usted le veo en un rato. Muy bien. Adiós, Javier. Adiós, Patricia. Un placer. Adiós, sí. Abertis gestiona eficazmente infraestructuras en todo el mundo. Rigor, exigencia y responsabilidad para que autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos sirvan a la movilidad y a la comunicación. Abertis, infraestructuras que funcionan. Descubra con Goldbridge el alquiler inteligente. Vehículos premium, grandes y pequeños para ejecutivos, directivos, autónomos y particulares con un precio nunca visto. Sin entrada ni avales ni financiación y con seguro innominado. Además, es un gasto desgravable. Y siempre las últimas novedades. Range Rover Evoque, Mercedes C-Coupé, Audi A1, Jaguar XF 2012, Porsche Panamera Diesel e Infiniti M. Los mejores precios en coches pequeños. Visite nuestra web gold-bridge.com o llámenos al 91 345 39 51. Goldbridge, el alquiler inteligente. Descubre la cocina japonesa más actual en el restaurante Sushi Waka. Déjate sorprender por los guiños a la cocina española que encontrarás en nuestra carta. Disfruta con la decoración de los distintos espacios de nuestro restaurante y diviértete tomando uno de nuestros cócteles. En definitiva, ven a conocernos, te conquistaremos. Estamos en la calle Serrano 93, esquina a María de Molina, y en Infanta Mercedes 62. Reserva en internet en sushiwaka.com y recuerda, Sushi Waka con 2 Ks. Consigue el mejor resultado en tus inversiones con la plataforma número 1 en el mercado, Visual Chart. Graficador avanzado, análisis técnico, operativa y estrategias automáticas de trading. Gana más con el mejor. Más información en visualchart.com y en el 902 34 11 34. Las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.